Puedo ir a abrazar. Abrazos, besos, Chau. ambas. Chau. Y feliz día. Diego Lewen, bienvenido, señor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paulino. ¿Cómo estás? Estamos en el anexo del Congreso donde continúa el plenario. En estos momentos ya hay aproximadamente 15 gobernadores de las distintas provincias de Argentina. Están en el plenario escuchando lo que tienen para decir, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina, también la CGT. Bueno, varios expositores en este plenario para la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Los gobernadores ya están en el anexo, pero previo a esto estuvieron reunidos con el jefe de la Cámara, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por aproximadamente media hora de cara a lo que va a pasar el jueves en la Cámara de Diputados para la votación y sobre todo me imagino que también habrán charlado para lo que tiene que ocurrir y va a ocurrir en el Senado con respecto a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero por la mañana Sergio Massa también se reunió con 3 jefes de bloque, en realidad no con los jefes de bloque porque algunos no podían y no estaban, pero sí se reunió con Juan Manuel López de la Coalición Cívica, también estuvo Mario Negri de la Unión Cívica Radical y Luciano Laspina por parte del PRO, donde le propusieron separar el artículo 1 del acuerdo que habla de la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, lo cual ellos están de acuerdo, pero no con el artículo 2 que tiene que ver con el plan de gobierno. Cada uno de estos partidos le entregaron a Sergio Massa un escrito con distintas propuestas. Nosotros más adelante vamos a subir aquí al anexo a ver si podemos tener la palabra de alguno de los gobernadores que se encuentran en estos momentos aquí en el Congreso de la Nación. Todo esto vale la pena decir, gracias querido Diego, sos prioridad naturalmente en el transcurso de la tarde, todo esto después del encuentro que tuvieron con Alberto Fernández, el presidente, y en un contexto donde incluso en las cercanías de Massa se da cuenta de que hay negociaciones persistentes con la oposición. Mario Negri recién lo reconocía. Me parece que está anclada, Javi Lanari, bienvenido. Sí, ¿cómo va, Paulino? Muy buenas tardes. La oposición en el hecho de decir, vamos a dar quórum, vamos a validar el endeudamiento, evitar el default, pero al mismo tiempo no la hoja de ruta programática en términos del eventual programa económico que incluye el Fondo Monetario Internacional a partir de lo que establece para sus mecanismos de revisiones trimestrales, ¿no? Sí, eso es básicamente, Paulino, lo que se definió el día domingo en el Zoom que tuvieron los diputados de Juntos por el Cambio, que básicamente lograron consensuar esta posición que vos bien describís. El dilema y la pregunta ahora es, bueno, ¿qué pasará con los del Frente de Todos? El gobierno cuenta, Paulino, al menos 80 votos propios, 80 diputados que van a respaldar. Son 118. ¿Solo 80 de 118? Bueno, la duda poco ambicioso parecería el planteo, ¿no? Sí, la duda está puesta por un poco más de 30 diputados. Sí. Se sabe que ahí tenemos una placa. Fíjate, ahí alrededor, lo ponemos en alrededor todo porque no está confirmado del todo, pero hay alrededor de 20 de la Cámpora, 3 de Patria Grande. Patria Grande es Grabois. Grabois, Itaí Hackman, 2 del Partido Comunista, Heller, y 10 kirchneristas puros. Y a favor tenemos... Entre los kirchneristas puros que pone Yasky, Leopoldo Moró. Leopoldo Moró a la cabeza. Está bien, entre otros, muy bien. Bien, y a favor, bueno, tenemos los que se consideran o los que podemos nuclear dentro del albertismo y los que responden a los gobernadores. Por eso la reunión entre Massa y estos gobernadores que contaba muy bien Diego, ¿no? Bueno, sumarle el masismo, digamos, dicho sea de paso, como estructura... Dentro del albertismo, ¿no? Dentro del Frente de Todos. Sí. ¿Dentro de qué? Masismo. Bueno, sí. ¿Está bien? Está bien. Perdón. Política. Sí. Más allá de eso, acá la pregunta concreta es, si vos te abstenés, si se abstuviera toda la oposición, todos los equidistantes, incluso los que no votan a favor, pero en principio uno dice no van a votar en contra, se irán a abstener quizás, y 80 solamente validan, y después en contra votan, no sé, 30, ¿es ley? Es ley. En diputados. Si se abre el debate con 129 integrantes sentados en el cuerpo. Si hay quórum. Ahí en ese caso que vos describís es ley en diputados. Está bien. Pero en el Senado cambia el reglamento. Si pasa lo mismo, si más de la mitad están sentados, se habilita el debate, empieza la discusión, la inmensa mayoría se abstiene y qué sé, una veintena de senadores lo quiere aprobar, ¿qué pasa? No llegan. En el Senado abstención es ausencia. En diputados no. ¿Se entiende la diferencia? Sí, pero pará. Al momento de votar entonces sería... ausencia. Sí. Por lo tanto, vos necesitas una mayoría de la mitad más uno. Mitad más uno. ¿Para una ley? Para una ley, sí. En el Senado. En el Senado. Está hablando el gobernador Omar Perotti, flanqueado por Gustavo Bordet, el gobernador de la provincia de Entre Ríos. Y Casareto del otro lado. Allí está hablando en
en el pleno ya, ¿no? Del anexo. Sí, Este es sí. el pleno de comisiones, ya Massa los recepcionó. Perotti, que a esta hora está transitando un nuevo paro docente, vale la pena decir, en la provincia de Santa Fe, hoy y mañana. Están llevándose adelante las medidas de fuerza por parte de los gremios que todavía no llegaron a un acuerdo con el gobierno. El gobierno los citaría en principio para el jueves o el viernes. Claro. A ver qué dice Perotti un poquito. Ahí terminó justo, mirá. Ahí está, bueno, nos permite la imagen, ahí está el pleno. Hay asistencia casi perfecta, yo desconozco si hay alguna ausencia, debe ser un dato distintivo. Entre los gobernadores está Gerardo Morales. Gerardo Morales en primera plana, Gustavo Sáenz, que va a hablar, el gobernador de Salta, Omar Gutiérrez de Neuquén. está Omar Gutiérrez. ¿Arabela Carreras la veo o no? No la veo por ahí. No, yo tampoco. Está Silioto de La Pampa. Digo esto porque Beretilnec anticipó que en principio, así como está, no acompaña el proyecto. no. Es el ex gobernador y uno supone el padrino político de Arabela Carreras, más allá de que entre ellos tendrían algunas diferencias. A ver qué dice Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. Un líbero, digamos, en términos políticos. Que nos dan de poder participar y opinar. Un saludo a los compañeros de la CGT y a los colegas gobernadores, que nos preocupa muchísimo el futuro, pero por sobre todas las cosas el presente. Creo que los gobernadores no le pedimos ni a los diputados ni a los senadores que hagan nada que no hayamos hecho nosotros. Recién comentaba el gobernador de Santa Fe que tuvo que hacerse cargo de una deuda que no la contrajo él, pero la contrajo el Estado provincial. Y esto se llama continuidad. Aquí no es quién contrajo la deuda, quién la paga. Esto se llama Estado y es una continuidad y hay que cumplir y honrar con esas deudas. Bueno, lo que está La diciendo historia. allí me parece que se cae de Maduro, va a ser el planteo de la mayoría de los gobernadores. Lo que está diciendo Valdés es hay una continuidad jurídica del Estado. Sáenz, que dije Valdés, perdón. Sáenz, estaba mirando que Valdés no está, digamos, es uno de los Valdés no ausentes. está. Estaba Arcioni Gobernador de por ahí Corrientes. atrás. Está Arcioni, el gobernador de Sí. Chubut, exacto, que también tiene conflicto con los docentes, Claro. aunque llegó a un acuerdo con la policía de la provincia. En un ratito les cuento cómo es la escala de aumentos salariales que pactaron anoche a última hora en Chubut. Pero el argumento es, hay una continuidad jurídica del Estado, hay alguien que toma una deuda, un gobernador, después le sigue otro gobernador de otro signo político o el mismo signo político y tiene que seguir cumpliendo las deudas que contrajo el otro. Compromiso, ¿no? Porque además son deudas que se contraen a un plazo de tiempo determinado donde excede el mandato del que contrae las deudas. Eso en la habitualidad de los casos. Hay países que emiten deuda 30, 40, 50. La Argentina tuvo un Hasta intento. 100 años. Argentina emitió a 100 años. Sí, En algún claro. momento, El gobierno de Macri. 2017, creo. Gobierno de Macri. Toto Caputo. Que después le encontraron una vuelta para que se vayan esos Sí. fondos que habían comprado los bonos a 100 años. Bueno. Por lo tanto, lo que dicen es, contra lo que pasó, no podemos hacer mucho, el tiempo no lo podemos cambiar. Hay una continuidad jurídica del Estado, que jurídicamente tomó un empréstito, luego cómo lo usó, etcétera, es parte de lo que la historia dará cuenta, hablará, y los análisis dirán y la sociedad juzga. Pero lo que tenemos que hacer como funcionarios es pagar. Ese es el planteo lineal. Después viene el planteo de qué está dentro, cómo lo pago, cómo lo devuelvo, en qué contexto, en qué condiciones, con qué condicionamientos de cara a los próximos años, una especie de cogobierno en el cual la Argentina va a entrar con los técnicos del fondo que cada 3 meses van a estar auditando puntillosamente las decisiones que se toman en la Argentina en términos macros, con mucha laxitud, como le hemos contado, en un acuerdo que es, en ese contexto, como dice el propio Guzmán, en esto hay que darle a la derecha, histórico, en términos de que piden muy pocas cosas a cambio de lo que la Argentina hace, que es refinanciar hasta mediados del 2026 pagos que debió haber hecho en el transcurso de este año y los venideros. Dicho esto, acá el planteo es, todo el mundo quiere rápidamente desentenderse de esto porque están Sí. empezando a sentir que las turbulencias del planeta, guerra mediante, están llevando un contexto de una altísima volatilidad que imprimen un estrés adicional a la dinámica política y económica argentina y, por supuesto, le marcan a cada una de las cuentas públicas de cada uno de los gobernadores, el presidente, los intendentes, etcétera, límites más taxativos de los que tenían hasta aquí en un contexto de inestabilidad creciente, donde prácticamente ya la toma de decisiones día por día, ni siquiera ya no hay una planificación anual,
pero en la mayoría de los casos hay una planificación trimestral o semestral. Bueno, hoy es casi mes a mes. Sí, y es tan así como vos decís, Paulino, que la política toda, en todos los partidos, saben que esto genera fisuras, no solo en el oficialismo, también en la oposición. Por eso esto probablemente se termina aprobando en el Congreso, en la Cámara de Diputados el día jueves, pasa al Senado y ahí es otra historia. Ahí habrá que abrir otro capítulo, pero el día jueves esto se va a aprobar. Abrió Expo Agro, en un ratito les contamos detalles. Allí fue Kicillof, allí fue buena parte de la oposición. Se esperan visitas importantes en el transcurso de las próximas horas. Por eso Helio no está con nosotros hoy, está allí, así que mañana tendrá muchos detalles de todo lo que allí está ocurriendo. La muestra del campo más importante, por cierto, en la puesta en escena más importante, junto con la muestra de la sociedad rural, finalmente cada año. Mientras tanto, Cositorto sigue prófugo. 19 días sin que el titular de la generación Zoe se ajuste a derecho. Mientras tanto, John Esguala tiene pedido de captura hace 19 días y nadie lo encuentra, ni en Chile ni en la Argentina. Y ayer se confirmó, vieron que justo ayer hablábamos de que todo es plausible, de finalmente no tener la seguridad que muchos pensábamos en términos del uso de las redes sociales, en términos de la información, los datos, todo ese debate que hay mundial. Bueno, ayer terminó confirmando Mercado Libre que sufrió un ataque informático y que se vulneraron datos de 300.000 usuarios. Y en un ratito vamos a contar también algún detalle al respecto. Querida Lourdes, bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Paulino? Empecé a leer el libro, me encantó, después hablamos de eso.